Cruza la carta del espejo encendido, y no trae calma, trae esa verdad que llevas notando en los gestos raros, en los mensajes escritos a medias, en el silencio espeso de alguien que ya no puede seguir fingiendo normalidad. Siento clarísimo que esta confesión no nace de un capricho, nace de semanas, quizá más, en las que una emoción demasiado grande ha empujado por dentro, hasta romper una compuerta. Y eso te toca de lleno, porque no estás imaginando nada, esa tensión que notas en el cuerpo, esa mezcla entre presentimiento y cansancio, tiene una causa concreta que todavía no has terminado de ver. Veo una escena muy humana, muy de vida real, de las que se quedan flotando después en la cabeza, mientras haces cualquier cosa rutinaria, como tender una camiseta, mirar el móvil 2 veces seguidas, o quedarte inmóvil escuchando un audio sin prestar atención. Hay una persona aquí que ha intentado actuar con cabeza, poner distancia, parecer razonable, medir lo que dice, pero le ha salido al revés, porque cuanto más calla más evidente se vuelve. Y mientras escuchas esto, sabes perfectamente de quién puede venir esa presión, aunque una parte de ti siga buscando excusas, para no aceptar el tamaño de lo que se está moviendo. Si notas que una confesión puede desatar algo que ya no se controla, y todo empieza a intensificarse, escribe, esto va a explotar ya mismo, apoya con tu like y activa la suscripción, porque lo siguiente arrasa con todo sin aviso. Me sorprende la fuerza con la que aparece la carta del nudo rojo, porque no habla solo de atracción, habla de algo retenido durante demasiado tiempo, de palabras guardadas con tanto esfuerzo, que ahora pesan más que una discusión abierta. No siento un juego ligero ni una fantasía pasajera, siento una emoción que se ha intentado domesticar, y precisamente por eso está a punto de desbordarse con más intensidad. Cuando una persona aguanta demasiado sin decir lo que le pasa, luego no sabe medir, y aquí la intensidad no entra pidiendo permiso, entra arrasando acuerdos, costumbres y defensas. También me llega que has vivido señales raras, no de esas grandilocuentes, sino detalles pequeños que son los que de verdad remueven, una mirada que dura medio segundo extra, una frialdad repentina después de mucha cercanía, una broma que parecía inocente y dejó un eco incómodo. Eso no fue casual, porque alguien se delató sin querer, y desde entonces está gestionando como puede, una emoción que ya no cabe en lo correcto, ni en lo prudente ni en lo previsto. Lo importante es que no te vendieron locura donde había intuición, al contrario, estabas leyendo bien algo que todavía no tenía nombre, y por eso todo empieza a encajar de un modo tan inquietante. Siento cerca a una persona que no se muestra impulsiva por fuera, alguien que probablemente aparenta calma, responsabilidad, incluso cierto control, de esas personas que contestan sencillo, cuando en realidad llevan una tormenta encima. Esta persona se ha sentado muchas veces, con la sensación de estar haciendo lo correcto al no hablar, pero cada día que pasa se le nota más la grieta, porque el cuerpo siempre termina diciendo lo que la boca niega. Quizá te ha pasado eso de repasar una conversación horas después, y entender de pronto que debajo de una frase común, venía escondida una verdad mucho más seria, porque aquí abundan los dobles fondos. La carta del puente de brasas cambia el aire entero, y esto me pone en alerta, porque muestra que la confesión no solo revela deseo, también obliga a tomar postura, a revisar límites, vínculos, lealtades y miedo al cambio. No se trata de una frase lanzada al vacío para probar suerte, se trata de una apertura emocional, capaz de alterar una dinámica que parecía estable, aunque por dentro ya estuviera agotada. Y cuanto más intento mirar esta energía con distancia, más veo que tú eres el centro del temblor, no como espectador, sino como la presencia que está acelerando una decisión. Hay además una historia previa de contención, quizá de otros tiempos, de miradas esquivadas, de oportunidades aparcadas, de un casi que quedó colgado y nunca se habló del todo, como pasa con ciertas conexiones que uno intenta archivar, pero vuelven al menor roce. Puede que esta persona aparezca y desaparezca, o que a ratos te haya hecho sentir elegido y a ratos completamente descolocado, y eso no viene de la indiferencia, viene de una lucha interna muy fuerte. Lo delicado aquí es que el motivo real de esa contradicción no era rechazo, y cuando lo entiendas bien, vas a reinterpretar muchas escenas que ahora mismo siguen mal colocadas. Veo cansancio emocional en ti, pero no un cansancio cualquiera, sino ese que llega cuando intentas mantener la compostura, mientras dentro se remueve una pregunta concreta que no te deja descansar igual, por mucho que sigas con tu rutina. Has intentado no dar demasiada importancia a ciertas cosas, distraerte,
Pensar que todo era impresión tuya, o que solo estabas sensible, pero por debajo tu intuición seguía golpeando suave y constante. Esa insistencia interior tenía sentido, porque el ambiente llevaba una acumulación invisible, como una habitación cerrada durante días, y basta abrir una rendija para notar que algo cambia por completo. Hay momentos en los que alguien dice algo que no esperabas, y te deja completamente descolocado. Quiero saber si te ha pasado hace poco, si una confesión te ha cambiado la forma de ver a esa persona. Me gusta ver que junto a toda esta tensión aparece la carta del jardín nocturno, porque trae una protección muy bonita para ti, una especie de amparo silencioso, para que no te arrastre lo que no te corresponde. Esta carta me dice que no estás ante una emoción cualquiera, y también que no necesitas correr para comprenderla, porque la verdad está buscando su propio momento de salida. A veces lo más decisivo no llega con grandes ceremonias, sino en una frase dicha demasiado tarde, en una sinceridad torpe, en una conversación que parecía rutinaria, y termina empujando una puerta que ya no se cierra. Aquí siento algo importante, y quiero decírtelo casi al oído, porque cambia mucho el sentido de todo. La persona que va a confesar no solo lleva deseo, lleva también culpa, miedo a haberse pasado de tiempo, y temor a perderte por haberse callado demasiado. Eso vuelve esta energía más intensa de lo que aparenta, porque no hablamos solo de mostrar interés, hablamos de revelar una parte íntima que ha estado peleando contra la propia conciencia. Y cuando una confesión nace entre pasión y remordimiento, nunca cae limpia, siempre arrastra historias, silencios y decisiones que aún no han mostrado su cara completa. Además, alrededor de este asunto siento a alguien del entorno que sospecha, observa o ya ha notado algo, una persona de esas que cambia el tono, lanza comentarios ambiguos o pregunta más de la cuenta, disfrazándolo de normalidad. No veo una amenaza grande, pero sí un elemento que mete presión, porque a veces lo inconfesable tarda más en decirse no por falta de sentimiento, sino por miedo al impacto alrededor. Ese detalle es crucial, porque la pasión de la que habla tu titular no prende solo entre dos personas, también altera hábitos, equilibrios y la forma en que otros ven lo que parecía completamente ordenado. El aire se pone todavía más denso, cuando percibo que esta historia no empezó en el lugar donde tú crees, porque alguien tomó una decisión en apariencia pequeña, una distancia, un gesto seco, una retirada a tiempo, y esa decisión no fue protección, fue el principio de un incendio íntimo. Lo que parece prudencia escondía un afecto mucho más serio, y por eso ciertas escenas vuelven ahora a tu memoria con un color distinto, incluso las que parecían decepcionantes o absurdas. Sigo mirando, y veo que la verdadera pregunta no es si esa confesión llega, sino por qué ha tardado tanto, y esa respuesta cambia todo lo que viene detrás. A veces alguien guarda algo durante mucho tiempo, y cuando lo suelta, todo se vuelve más intenso. Quiero saber si te ha ocurrido hace poco, si has sentido que algo se desbordaba. Piscis, la carta del cáliz velado abre una verdad incómoda y preciosa a la vez, porque muestra que ahora mismo estás caminando sobre una historia, donde una persona siente más de lo que se permite admitir, y esa contención ya no aguanta otro ciclo. Lo noto en la manera en que reaccionó la última vez que hubo cercanía, quizá con una frase fuera de lugar, un nerviosismo absurdo, o esa distancia repentina que duele más precisamente porque antes había calidez. No es imaginación ni nostalgia decorada, es el síntoma de alguien que ya no sabe sostener una máscara, sin que se note la grieta. La situación actual te coloca en un terreno raro, porque una parte de ti detecta el movimiento, y otra parte sigue queriendo pruebas claras, como si necesitaras ver el bordado entero para creer en un hilo. Eso le pasa a cualquiera cuando ha aprendido a protegerse, sobre todo si antes hubo medias verdades, disminuciones de intensidad, promesas pequeñas o vínculos que parecían una cosa un día, y otra distinta al siguiente. Pero este momento no se parece a aquellos puntos muertos. Aquí se siente una preparación interna, la de una persona que se acerca al borde de una sinceridad, que ya no puede camuflar. Veo con fuerza a alguien muy concreto, de esos que parecen tenerlo todo medido, y luego fallan justo donde más quieren acertar, una persona que no improvisa con facilidad, que revisa lo que dice, que evita exhibirse y que arrastra un orgullo raro. Esa persona no está jugando contigo, aunque en algún momento lo pareciera, porque el comportamiento confuso nace del choque entre deseo y miedo al cambio real que provocaría hablar. Cuando una emoción amenaza con mover la vida entera, hay quien se vuelve frío por protección,
y luego pasa noches enteras repasando cada silencio como si pudiera volver atrás. No puedo pasar por alto la carta del candado de agua, porque transforma una sospecha tuya en algo mucho más nítido. La razón del retraso no era falta de interés, era el terror a que, una vez dicho, ya no hubiera manera de regresar a la antigua normalidad. Esa normalidad ya estaba rota hace bastante, solo que faltaba una prueba visible, y esa prueba no siempre tiene forma de declaración romántica perfecta. A veces empieza con una pregunta incómoda o una frase demasiado honesta. Aquí la intensidad crece porque la confesión no busca solo desahogarse, busca comprobar si al otro lado todavía hay una puerta abierta. Percibo también interferencias de persona cercana, alguien que quizá opinó, metió dudas, suavizó el asunto para restarle importancia, o incluso aconsejó esperar, como hace quien teme ver a otro tomar una decisión arriesgada. Esa presencia no controla la historia, pero sí ha influido en que todo se alargue, y eso explica por qué ciertos avances iban seguidos de frenazos difíciles de entender. Tal vez viviste ese desconcierto de recibir una señal bonita, y después notar un repliegue absurdo, como cuando alguien se anima, y al instante se arrepiente de haber mostrado más de la cuenta. Te están devolviendo escenas conocidas, y eso refuerza mucho la lectura, porque aparece ese tipo de recuerdo preciso, que se activa de golpe mientras haces cualquier cosa, una conversación breve que de pronto adquiere otro sentido, una mirada bajada demasiado rápida, un interés raro por detalles de tu vida. Ese reconocimiento no viene para confundirte más, viene para colocarte, para que empieces a entender que no ibas inventando tramas donde solo había humo. Y todavía falta un matiz importante, porque debajo de la confesión que se aproxima no hay solo pasión retenida, hay también admiración, y eso vuelve el lazo más peligroso y más real. Siento tu intuición intentando adelantarse, como si por dentro ya supieras que esta persona termina diciendo algo intenso, pero la mente busque protegerte, recordándote todo lo que no salió como habías esperado en otros momentos. Ahí aparece una fricción muy humana, esa de querer ilusionarse y a la vez no dar ni un paso de más, para no quedar expuesto, porque nadie disfruta sentir que apostó antes de tiempo. Sin embargo, aquí veo una diferencia clara, no eres quien está persiguiendo una respuesta, eres el punto hacia el que la otra persona, aunque tarde, está siendo empujada por su propia verdad. Hay veces que alguien te dice algo por sorpresa, y te quedas sin saber qué responder en el momento. Quiero saber si te ha pasado hace poco, si luego te has quedado pensando en lo que deberías haber dicho. Otra carta asoma y cambia por completo la escena, el puñado de ceniza viva, que habla de una pasión antigua o interrumpida, no apagada, y eso explica por qué un simple roce emocional produce tanto ruido después. Lo apagado no reaccionaría así, lo cordial no temblaría así, lo amistoso no cargaría ese extraño peso en las pausas, ni esa necesidad de estar y desaparecer al mismo tiempo. Aquí alguien ha intentado reducir lo que siente a algo manejable, pero solo consiguió darle más profundidad, como quien tapa un brasero pensando que así se apaga, y lo que hace es conservarlo encendido. También me llega la imagen de una conversación aparentemente trivial, que está por jugar un papel muy grande, una de esas en las que se habla de otra cosa, de trabajo, de familia, de un plan pendiente, y sin embargo se cuela una verdad imposible de desoír. Ese instante será importante, porque no necesitará adorno para romperte por dentro, bastará el tono, la forma de sostener una palabra, el modo torpe en que alguien intentará explicar lo que lleva negándose demasiado tiempo. Y cuidado con esto, porque cuando llegue esa sinceridad, no solo vas a escuchar algo fuerte, vas a entender por qué ciertas ausencias pesaron tanto más de lo normal. Veo además que esta historia no surge en vacío, toca una zona tuya de deseo profundo, de querer vivir algo verdadero sin seguir conformándote con conexiones grises, frases correctas y presencias a medias. La vida te ha llevado por etapas donde parecía más seguro no esperar gran cosa, y aún así una parte tuya seguía reservando un espacio, para algo capaz de moverlo todo. Justo por eso esta energía se siente tan potente, porque no remueve una atracción cualquiera, remueve una posibilidad de intensidad, que puede devolverte partes de ti que estaban medio dormidas. Y aquí viene el giro que vuelve esta lectura todavía más seria. Esta confesión no nace solo porque la otra persona ya no aguante callar, nace también porque percibe riesgo real de perderte, de verte ocupar otro lugar, de entender que seguir esperando puede dejarle fuera por completo. Eso acelera la valentía y la vuelve imperfecta, más precipitada quizá, menos elegante,
pero también mucho más sincera de lo habitual. Hay algo aquí que seguramente ya has notado sin poder nombrarlo del todo, esa tensión de quien mueve ficha no solo por deseo, sino porque de repente entiende que el tiempo sí tiene consecuencias. No siento un desenlace frío ni tímido, siento ese momento interno en el que algo encaja tan fuerte, que casi da rabia no haberlo comprendido antes, porque entonces varios comportamientos del pasado dejan de parecer contradicción, y se vuelven evidencia. Si recuerdas una distancia que te dolió de forma extraña, una retirada cuando todo parecía acercarse, o un interés mal disimulado en saber con quién estabas, o en qué punto de tu vida te encontrabas, ya sabes por dónde va esto. Lo que estás reconociendo ahora no empezó hoy, llevaba alojado bastante más adentro de lo que nadie se atrevía a aceptar. A veces alguien te mira de una forma distinta, y sabes que pasa algo, aunque no diga nada. Dime si te ha ocurrido recientemente, si te ha hecho pensar más de lo normal. Piscis, la carta del umbral de humo confirma una verdad, que cambia por completo la lectura, porque la persona que va a hablar no está empezando a sentir, lleva tiempo enamorándose en silencio, y gran parte de su comportamiento extraño nació de querer contener justo eso. Esto le da otro significado a sus idas y venidas, a su aparente serenidad, e incluso algún momento en que pareció decepcionar, cuando en realidad estaba intentando no cruzar un límite que sentía demasiado peligroso. Lo impresionante es que la confesión no se prepara para crear algo de cero, se prepara para destapar algo que ya venía viviendo entre vosotros, aunque nadie lo reconociera con palabras limpias. Esa es la verdad fuerte, y todavía no cierra el enigma, porque junto al sentimiento aparece otro dato que enciende todavía más todo. Esta persona no se ha callado solo por temor al rechazo, se ha callado porque sabe que lo que siente le obliga a ser distinta. Hablar no sería solo admitirte deseo, implicaría aceptar decisiones, renuncias, cambios de ritmo y una exposición emocional que no sabe manejar bien. Ahí está la raíz del conflicto, no en la falta de profundidad, sino justo en lo contrario, en que la profundidad es tan grande, que ha alterado la identidad con la que venía funcionando. Me impacta ver la carta del relámpago manso, porque retrata algo que duele y a la vez aclara mucho. La persona que te quiere ha intentado convencerte, y quizá convencerse también, de que su papel en tu vida era otro, más pequeño, más seguro, más fácil de sostener. Por eso encajaban mal tantas escenas, porque lo que expresaba por fuera y lo que sentía por dentro no caminaban juntos, y tú lo percibías en detalles mínimos. Es como cuando alguien te dice que está bien y sin embargo contesta distinto, esquiva lo esencial, se nota menos presente, y deja una incomodidad que no se explica solo con cansancio. Aparece también un giro inesperado que aumenta mucho la intensidad, porque no siento que esta confesión sea puramente improvisada, siento que hubo un hecho reciente que removió por completo a esta persona, y le hizo entender que seguir callando saldría más caro. Puede haber sido verte avanzar, sentirte más distante, enterarse de algo sobre tu vida, o simplemente verte recuperar brillo después de un tiempo complicado, como si de pronto entendiera todo lo que podría perder. Cuando alguien pasa de esperar a asustarse de verdad, la emoción deja de ser una fantasía privada y se convierte en urgencia concreta. A veces alguien aparece en tu mente sin motivo, y justo después pasa algo relacionado con esa persona. Dime si te ha pasado hace poco, si te ha dejado pensando. No puedo suavizar lo que muestra la carta del trono quebrado, porque habla de una pasión con poder suficiente para desmontar una estructura que parecía intocable, y eso no se refiere solo a la intensidad emocional, sino al efecto real que tendrá cuando se diga. Piensa en costumbres alteradas, prioridades cuestionadas, verdades personales que ya no podrán seguir debajo de la alfombra, porque después de ciertas palabras no vuelve la misma versión de nadie. Aquí no se rompe por drama vacío, se rompe por autenticidad, por ese punto exacto en el que la vida deja de tolerar vínculos recortados, y pide una forma más verdadera de estar. Y justo cuando parecía que todo apuntaba a una simple declaración romántica, retrasada surge otro matiz que lo vuelve mucho más impactante. La persona que siente esto te ha observado en silencio, con una admiración muy profunda, casi protectora, incluso en momentos en los que no sabía cómo acercarse. Eso significa que no ha sido un impulso físico aislado, ha habido fascinación por tu manera de sostenerte, por cómo atravesaste algo sin dramatizarlo, por tu forma de cuidar, resistir o seguir aún con el cansancio. Este detalle cambia mucho el tono de la confesión, porque hace que no hablemos solo de pasión que arrasa,
sino de una emoción que ha echado raíces, mientras pensabas que del otro lado solo había duda. Tú mismo vas a notar que se mueve algo fuerte antes incluso de oírlo claro, en la forma de buscarte, en esa necesidad súbita de encontrar un momento, en un cambio visible de lenguaje o en una vulnerabilidad inhabitual. Quien suele parecer firme aquí, se va a ver más expuesto de lo normal, quizá hasta torpe, y esa torpeza será precisamente la prueba de que no vienen a controlar la situación, vienen a decir una verdad que les supera. Si has vivido vínculos donde todo parecía ensayado, medido, frío o funcional, esto contrasta de una manera imposible de ignorar. Hay una escena concreta que me insiste mucho, un instante donde podrías pensar que la conversación va por un cauce conocido, y de pronto se abre una frase que dejará todo temblando, no por teatral, sino por exacta. Será de esas cosas que se recuerdan enteras años después, por cómo cayó una palabra, por un silencio que lo dijo todo, por el momento exacto en que entiendas que el mapa que tenías ya no sirve. Y cuidado con esa emoción de incredulidad inicial, porque no será un error de interpretación, será simplemente la mente tardando unos segundos más que el corazón, en asumir lo evidente. La lectura se vuelve todavía más caliente, porque esta revelación prepara una consecuencia inmediata, no solo interna, también práctica. Cambiará cómo miras una situación pendiente, de qué manera respondes a cierta persona, y qué espacios de tu vida dejan de ser manejables como antes. Una verdad fuerte no se queda quieta, empuja decisiones, reordena rutinas, toca planes y modifica el valor de conversaciones que parecían irrelevantes. Tal vez por eso llevabas una inquietud de fondo, esa sensación extraña de que algo iba a moverse de golpe, y no ibas a poder hacer como si nada. El faro sumergido aparece en un punto clave, y me dice que aunque ahora mismo todo suene intenso, no vienes a perderte, vienes a ver mejor, porque la confusión más destructiva era la anterior, la de sentir algo enorme sin confirmar su realidad. Una vez dicha la verdad, incluso con todas sus complicaciones, el corazón sabe más a qué atenerse, y la energía deja de dispersarse en sospechas, análisis infinitos y señales mal digeridas. Lo que cambia de verdad no es solo la relación con esa persona, cambia tu postura interna, el nivel de dignidad con el que te colocas, y eso va a tener un efecto práctico mucho antes de lo que seguramente imaginas. Sigo mirando y la consecuencia ya está rozando tu puerta, porque cuando esta pasión se nombre, alguien se volverá imposible de sostener en la tibieza, y eso significa movimiento real, conversaciones pendientes, elecciones que no admiten más maquillaje, y una fuerza nueva en ti para no aceptar migajas. Puede dar vértigo, claro, del mismo modo que asusta una escalera, cuando sabes que arriba sí hay algo valioso, pero no estás entrando en caos ciego, estás entrando en verdad con capacidad de cambiar tu día a día. Y lo más interesante todavía no es lo que esta persona siente, sino lo que tu respuesta va a poner en marcha en tu realidad inmediata. Piscis, la carta del sol del retorno trae la recompensa emocional de toda esta sacudida, porque después de tanta contención, empieza una etapa donde ya no tienes que adivinar tanto, ni conformarte con intuiciones a medias, ni mendigar claridad afectiva. La verdad que se destapa puede moverlo todo, sí, pero precisamente ahí está la bendición, en que por fin algo se coloca en su sitio y te permite respirar distinto. No todo será instantáneo ni perfecto, aunque sí profundamente liberador, porque una confesión así reordena piezas que llevaban demasiado tiempo mal encajadas. Lo más bonito es que no te veo quedándote pequeño ante esto, al contrario, te veo tomando conciencia del valor que tienes, y entendiendo por qué una pasión de este tamaño termina saliendo a la superficie. Has despertado algo muy fuerte en otra persona, no por esfuerzo, ni por estrategia, ni por perseguir, sino por ser quien eres cuando ya no intentas convencer a nadie. Esa comprensión eleva mucho tu energía, y trae una ganancia importante. Dejas de leer la historia como una espera dolorosa, y empiezas a verla como una confirmación de que no estabas pidiendo demasiado. Aquí hay oportunidades claras, no abstractas, de esas que se notan en lo cotidiano, más contacto genuino, una conversación larga que aclara varias heridas a la vez, un acercamiento real, una posibilidad de encuentro o de reconstrucción sobre bases mucho más honestas. Incluso si esta conexión atraviesa resistencias, ya no la veo escondida bajo capas de dudas interminables, sino avanzando con hechos más visibles, más concretos, más fáciles de sentir sin necesidad de traducir gestos. Lo que antes parecía una puerta cerrada,
empieza a entreabrirse con una naturalidad extraña, como cuando por fin coincide el momento con el sentimiento. Siento además una mejora en tu estabilidad general, no solo afectiva, porque una vez se suelta este nudo emocional, recuperas foco para temas prácticos que estaban más enredados de la cuenta, descanso, hábitos, trabajo pendiente, decisiones aplazadas, incluso una relación más fuerte con tu propio deseo. A veces una tensión emocional absorbía tanto espacio, que todo lo demás parecía más pesado, y al aclararse el corazón, la vida cotidiana responde como si volviera el aire a una habitación cerrada. Esto puede coincidir con noticias buenas en dinero, una ayuda inesperada, una oportunidad útil o una idea que se concreta mejor, de lo que parecía hace poco. Viene además un periodo favorable para reconciliarte con tu capacidad de recibir, y esto es más importante de lo que parece, porque has pasado fases donde resultaba más familiar dar, comprender o intuir al otro que dejarte cuidar con tranquilidad. La vida ahora te está empujando a experimentar lo contrario, que alguien se moje, que alguien nombre lo que siente, que alguien se exponga sin pedirte que hagas todo el trabajo emocional. Ese cambio tiene un efecto precioso en tu autoestima, porque deja de parecerte normal vivir esperando señales ambiguas, y empiezas a reconocer el valor inmenso de la claridad. La carta del Puerto Dorado abre una visión de futuro muy prometedora, y la siento ligada a una elección tuya, no solo al deseo del otro, porque el desenlace feliz aquí depende también de que te sitúes desde la verdad que mereces. Si esta persona se muestra con hechos coherentes, se abre una etapa de complicidad intensa, conversaciones profundas, magnetismo vivo y una unión capaz de convertir la tensión acumulada en encuentro auténtico. Y si no llega con la altura que esta historia exige, la misma revelación te dejará libre para algo todavía mejor, porque nadie vuelve a aceptar lo gris, después de mirar de frente una verdad tan ardiente. Si esta persona aparece con la verdad en la mano, permite que la emoción te atraviese sin apagar tu centro, porque ahí está tu gran triunfo, en poder sentirlo todo y seguir eligiendo desde el respeto a ti. Si notas que la vida te pide moverte, cierra puertas tibias, ordena tu agenda interior, cuida tu descanso, responde desde la calma y no minimices lo que vales, porque el momento te favorece mucho más de lo que parecía al inicio. Mereces una pasión que no se esconda, una verdad que sane, y una historia que, después de arrasarlo todo por dentro, termine construyendo algo hermoso por fuera. Siento felicidad de verdad al cerrar esta lectura, porque el mapa entero te empuja hacia una claridad que enciende, cura y abre caminos nuevos con mucha fuerza, así que confía en lo que percibes, dale espacio a lo auténtico, y vuelve cuando quieras a compartir otro mensaje conmigo. Suscríbete y te espero en la próxima lectura.